Hola, amigos. Qué alegría tenerlos de nuevo. Seguimos hoy con la lectura del libro. Ahora tenemos, del capítulo 2, el tema sobre los impedimentos posibles para realizar operaciones sobre columnas. Nimzowitz también nos va a hablar sobre los bloques y la forma de eliminarlos y muestra dos formas de ataque contra los peones molestos, los ataques evolucionados y los ataques revolucionados. El autor empieza recordándonos lo que vimos en el video anterior, sobre la importancia de la entrada arrolladora en la séptima y octava filas. Esto implica que debe haber algo que permita defender esas debilidades en la séptima y octava fila. Antes de empezar con los ejemplos, quiero hacer una aclaración: la mayoría de las posiciones de los ejemplos son esquemas, no posiciones legales. En muchas de ellas podría verse que, objetivamente hablando, hay jugadas mejores, pero lo que nos muestran los esquemas son ejemplos para poder entender mejor el concepto teórico. No se busca la mejor jugada en cada posición, simplemente entender y aprender mejor. Pasamos entonces a los ejemplos. Aquí en la posición de la imagen podemos ver por qué la torre no puede penetrar en la posición negra hacia la séptima o octava fila, pues el peón está defendido por el rey. Nimzowitz entonces dice que para poder pasar a la séptima fila sería necesario atacar al peón defendido, con otro peón. Por ejemplo, un peón de la columna H, que avance hacia H4, H5 y luego tomarlo. A esto Nimzowitz lo llama, minar el peón. Luego nos mostraba todo otro diagrama en el que vemos que la torre tampoco puede ingresar a la séptima o octava fila. Así que se usa el peón de la columna B, para minar al bloque de peones jugando B4, B5 y luego peón por peón, con la consecuente entrada de la torre. Nos recuerda que los peones son elementos natos de defensa y que la defensa con piezas se puede calificar como un mal concepto de juego, pues el peón tiene la tendencia a defender tenazmente, en forma continua, y en ese sentido recomienda que un peón sea defendido solamente por otros peones. Entonces nos dice que es necesario atacar a este conjunto de peones, no solamente para poder ganar material, sino también para poder romper la resistencia que hay en la columna. Sigue con el concepto de que la supremacía se puede obtener por desaloje, cambio, o ataque a algún trebejo coadyuvante a la defensa. Entonces nos muestra la siguiente imagen. Aquí las blancas juegan torre H2, sigue rey H7, torre H1 acumulando las fuerzas blancas sobre el peón de H6, pues no está defendido por ningún peón. Sigue alfil F8, caballo F5, torre B6. Ahora la defensa y el ataque están equilibrados. Se juega entonces D6. Con esto se elimina un defensor, pues la torre ya no está defendiendo el peón de la columna H. Así se consigue la caída del peón de H6 y la irrupción en la séptima y octava fila con la torre. Nos da otro ejemplo, en una posición modificada. En caso de que las negras ya tuvieran ambas torres en su tercera fila, se habría realizado la jugada de 6, torre por D6 sacrificando la calidad después de caballo por D6 y torre por D6, pues después de alfil por D6, torre por H6 jaque, rey G8, torre H8 jaque, rey F7, torre 1 H7 jaque, rey F6, torre G7 amenazando torre H6 mate. Luego nos muestra otra posición que vemos en el diagrama. En esta posición el peón molesto es el de F6. Después de la maniobra, caballo E6, aquí cuando el rey mueva, por ejemplo, rey F7, el caballo captura el alfil, la torre toma el caballo, y la torre blanca puede entonces tomar al peón molesto y accediendo a la séptima y octava fila. En este ejemplo nos mostró cómo se diezma la defensa por cambio. Todas estas maniobras entran en el concepto de ataque evolucionario. Esto significa que se concentra el ataque de las piezas sobre un punto y se consigue la ganancia de material, por ejemplo, un peón, y el ideal. Ese ideal es la conquista de la séptima u octava filas. Esta doble finalidad es característica de un ataque evolucionario. Nos lleva ahora al siguiente ejemplo. En este ejemplo las operaciones en la columna H
si se realizan mediante un ataque evolucionario, como torre a H1, las negras podrían jugar caballo F6 o H6, con lo cual se forma un bloque en la columna H y difícilmente las blancas podrán obtener el control de la columna. Entonces nos muestra cómo podría seguir un ataque revolucionario, mediante las jugadas torre por H7 jaque, rey por torre y torre H1 mate. Con este ejemplo nos muestra la diferencia entre un ataque evolucionario y un ataque revolucionario. Continúa el autor con otro ejemplo. Aquí, después de las jugadas torre a H1, caballo F8, alfil E7, vemos un ataque evolucionario contra el peón de H7, pues se busca diezmar la defensa por cambio. Sin embargo, también es posible el ataque revolucionario, con torre por H7, rey por torre H1 jaque, rey G8 y torre H8 mate. El ataque revolucionario consiste en una ruptura violenta del obstáculo que cierra la entrada a la séptima o octava fila. En este caso vimos que se sacrifica una torre para que la siguiente pueda dar mate. Nimzowitsch recomienda entonces que primero tratemos de realizar ataques evolucionados, aumentando el número de piezas que atacan al peón molesto, y entonces se puede buscar la oportunidad de llevar a los defensores a posiciones desfavorables, y si eso no es posible entonces la última opción sería una maniobra revolucionaria. El siguiente tema del que nos habla Nimzowitsch es el avance restringido. El abandono de una columna en favor de otra y el uso de columnas como trampolín. En este caso nos lleva al siguiente ejemplo. Aquí nos muestra que el aprovechamiento de la columna de alfil de rey no es posible, pues, aunque alejemos al defensor, no hay elementos suficientes para conquistar la séptima u octava fila. Sin embargo, se puede jugar torre F5, ganando un peón en B5 y, desde esa nueva casilla, la torre puede ocupar la séptima fila con torre B7. Nimzowitsch entonces nos dice que no se puede decir que se aprovechó la columna F, sin embargo, tampoco podemos decir que la columna F no jugó ningún papel. Nos explica que la columna sí se usó, y fue como un trampolín, para aprovechar otra columna y luego llegar a la séptima fila. Vamos con otro ejemplo. Aquí nos muestra que la torre avanza por la columna G, luego pasa a la columna H, una vez allí, toma un peón. Con esto nos muestra que hubo un aprovechamiento mediato de la columna G. Pasamos a otro ejemplo donde la torre usa la columna C para pasar a la columna. Esto fue el uso del trampolín. Muy bien amigos, muchas gracias por continuar con su apoyo y compañía en esta travesía por este excelente libro. Espero que lo disfruten tanto como yo. No olviden suscribirse para poder tener acceso inmediato al nuevo contenido. Gracias por ver. Bendiciones.